Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Amigos de Conversando en Positivo, un gran abrazo, muchos cariños a todos y todas, gracias por escucharnos. Les habla Ricardo Fogel, estamos aquí en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, iniciando una nueva tertulia humana de Conversando en Positivo. Un saludo muy especial también a nuestros colaboradores, Laboratorios Knop con su producto Melipaz y Paltomiel de Knop, Farmacia Knop y la revista Mundo Nuevo con sus ediciones gratuitas que se distribuyen en Santiago y en provincias con artículos muy interesantes. Bueno, cada persona tiene una personalidad distinta que se ve formada por diversas experiencias de vida y que finalmente nos hacen quienes somos aparentemente. Cada uno, por lo tanto, reacciona de cierta manera al dolor, al sufrimiento y a la satisfacción. Si logramos comprender esos hilos invisibles que nos mueven a cada uno de nosotros, podremos descifrar por qué hacemos lo que hacemos, por qué sufrimos como sufrimos, y por qué nos cuesta sanar, por qué en el amor nos atrae el mismo tipo de hombre o mujer. En definitiva, si entendemos el origen de nuestra personalidad, podremos diseñar lo que realmente queremos de nosotros mismos y posiblemente llegar a descubrir parte de nuestro mundo interno que va más allá de la personalidad. Este tema, descubriendo el origen de la personalidad y el sufrimiento, vamos a conversar con unos ilustres invitados y que los va a presentar mi querida compañera Aleca Vial. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, bienvenidos a todos nuestros auditores. Estamos aquí con dos invitados de lujo, se trata de Cristina Vasconés y Jaime Larraín. Cristina es ecuatoriana, con más de 25 años viviendo en Chile, publicista de profesión y formada como coach ontológico en Newfield. Se desempeña como coach para solteras, un tema bien interesante que vamos a conversar hoy día, realizando talleres y consultas individuales, así que tenemos muchas preguntas para ella. Y Jaime Larraín, él es de la generación de los años 60 y se define a sí mismo como la generación que quiso cambiar al mundo, cambiar las estructuras, pero hoy quiere cambiar el mundo desde la conciencia. Él es arquitecto de la Universidad Católica, también es fotógrafo profesional, docente, autor de ensayos sobre educación, maestro de Reiki, terapeuta de flores de Bach y autor de la trilogía Sufrir de Más. Muy bienvenido, Jaime, bienvenida, gracias. Cristina. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están los chicos? Muy bien, felices. ¿Hay que estar con esto puesto? No necesariamente. A mí me encantan los audífonos, pero no todo el mundo le acomodan. Bueno, vamos a tratar de focalizar los temas porque es bastante amplio los temas, pero definimos el origen de la personalidad del sufrimiento porque tiene que ver también con lo que tú, Jaime, haces, con el enagrama ECO, que tú lo desarrollaste, y también Cristina con el tema de las relaciones de pareja. Entonces quizás podríamos partir cómo se origina nuestra personalidad. Ya, no es fácil eso. Bueno, antes de empezar, agradecer la invitación. Contrario, gracias. Y decir, tú eres muy humilde de la mega iniciativa de la mente, cuerpo y alma. Tremenda iniciativa. Tremenda. La tercera versión, sí, fuimos invitados, pero es importante decirlo
en los micrófonos, de reconocértelo. Me parece justo. Muchas gracias. Bueno, el origen, si tuviéramos aquí un psicólogo tradicional, diría que es muy difícil saber el origen de la personalidad y que son demasiados los factores que inciden, que son culturales, hereditarios, genéticos, y si tuviéramos un esotérico diría que son karmáticos, que vienen de otras vidas. Otros dirían que son herencias emocionales de las constelaciones familiares, en fin, o sea, hay mucha interpretación. Entonces, ¿en qué consistió este trabajo que yo hice de descubrir cuál era el origen de la tipología de personalidad? Fue hacerlo a través de casuística, investigando que todas las personas de las tipologías del 1 al 9, que son las tipologías del enneagrama, qué es lo que había generado entre los 0 y los 5 años, había originado su estructura de personalidad. Entre los 0 y los 5 años. Sí, más o menos, ¿no? Entonces ahí aparecieron el concepto de los dolores basales, que son 6: el abandono, el rechazo, la comparación, el abuso, la pérdida y el castigo. Esos son los 4 dolores más fuertes que puede sufrir cualquier ser humano cuando es chiquitito. Entonces, el modelo desarrollado a partir de ahí era, bueno, si ese dolor, que es como una especie de tsunami emocional para un niño o una niña, ¿qué es lo que genera? Es lo mismo que genera cuando uno se quema en la estufa, ¿no es cierto? Miedo. Miedo que se vuelve a repetir. Y después hay un mandato, pero yo quiero ser algo. Se genera una expectativa y luego una estrategia para satisfacer esa expectativa. Y ese modelo es lo que constituye la personalidad. Esa es tu pregunta. Entonces, para cada tipología de personalidad hay un determinado miedo, hay un determinado mandato, hay una determinada expectativa y una determinada estrategia. Y sabiendo eso, por ejemplo, se facilita mucho el trabajo en consulta. Llega una persona y tú detectas que es eneatipo o tipología 8, por ejemplo. Y tú sabes inmediatamente, sin hacer sesiones largas y eternas, que esa persona ha tenido problemas de abuso en la infancia. Entonces empiezas ya a trabajar terapéuticamente sobre ese tema y desde ese abuso, esa persona tiene un miedo terrible a que se aprovechen de ella. Y por lo tanto decide ser una persona fuerte, impulsiva, es una especie de tanque, para que nadie se vaya a aprovechar de ello. ¿Te fijas? Es más o menos el modelo. Ahora, en cada uno se manifiesta de forma específica, ¿no? Ahora tú entraste de inmediato a la relación de la personalidad con el enneagrama. En directo, ¿está bien, Jaime? Es que tú me dijiste que había poco tiempo. No, pero está bien porque veníamos conversando con Edgardo de, por ejemplo, cuando tenemos niños y cómo podemos, en base a estas 6 personalidades, apoyarlos 9, como padres, 9. Sí. Pero bueno, las 6 bases del sufrimiento que mencionaste. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro hijo, o incluso nuestra pareja, que a veces también es nuestro hijo, ¿verdad? Depende seamos mujeres u hombres. No, de cualquier lado. ¿Cómo podemos observar cuál es el sufrimiento base más importante y ayudar a verlo o compensarlo en otros y en uno mismo, por ejemplo? Mira, no es fácil distinguir en los niños pequeños la tipología de personalidad. Pero, por ejemplo, si hay señales, supongamos un niño que es altamente competitivo, y se compara permanentemente con los demás, a sí mismo, y quiere ganar todo en el fútbol, en subirse en la escalera, en lo que sea, muy exigente, es probable que sea tipología 3. Entonces, ¿qué es lo que, si seguimos este gráfico, ¿no es cierto? Lo probable es que este niño se haya sentido rechazado de pequeñito. Entonces, lo que hay que trabajar con ese niño terapéuticamente en la vida cotidiana es el reconocimiento. Reconocerle lo que hace. Lo haces muy bien, estoy orgulloso de ti, etcétera, porque el gran temor es que el papá o la mamá no estén orgullosos de ello. Entonces, por lo tanto, hacen cosas a ver hasta dónde, en qué momento los van a reconocer. O si el niño es muy fortachón, medio matón, el matón del curso, quiere ser fuerte, es porque tiene un problema con la autoridad, se siente abusado. Entonces, hay algo ahí del padre o de la madre que se le impone y ese niño se está rebelando a esa imposición. Son ejemplos. Hay
te digo, el tema es enorme. ¿Y cómo lo ves tú, Cristina, en el campo de las relaciones de pareja? ¿Cómo se van dando los genotipos? ¿O cuál es la relación de fracaso, por ejemplo, respecto a las malas relaciones? Mira, lo curioso es justo lo que tú acabas de hacer, que yo te diría que es el piloto automático con el que andamos los seres humanos. ¿Cómo hago para que esta persona, ya sea hijo o sea pareja, reaccione de acuerdo a las expectativas que yo tengo de cómo deben suceder las cosas? Nos cuesta a los seres humanos, en realidad, operar desde nosotros mismos, en el sentido de que más allá de cómo yo quiero que reaccione mi pareja, tiene que ver con qué hago que yo, primero que nada, selecciono ese tipo de relaciones, por ejemplo, u hombres dominantes, u hombres competitivos, y desde ahí, ¿por qué siempre tiendo a abandonarme y dejarme de mirar qué es lo que yo puedo hacer y sí entrar a ver cómo puede operar el otro? Fíjate que hoy día justo en consulta estaba hablando de esto con una muchacha que me decía, ella es muy competitiva, muy tres, como dice Jaime, ¿no? Y su duda sigue siendo, a pesar de que ya una relación que está teniendo, su duda sigue siendo cómo hacer para atraer la atención de este otro, en circunstancias de que sabe que su piloto automático es mirar y cómo ganar un desafío, cómo ganarme a ese otro. Nos cuesta mirarnos, nos cuesta asumir que en realidad soy yo quien recurre, por ejemplo, a ciertos patrones de conducta. Si soy una persona que, por ejemplo, tiendo a mirar las relaciones como un lugar para mostrar toda mi capacidad de amor, para hacer que el otro florezca y olvidarme de mí, implica que quizás yo tengo un abandono de mí mismo, y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que poner en relieve. ¿Qué es lo que te sucede? Que sistemáticamente optas por colocarte, yo siempre les hago, detrás de bambalina, y te cuesta mostrar tu protagonismo, te cuesta salir en escena y convertirte en la primadona. Es un mecanismo que utilizamos hombres y mujeres. Sucede que a los hombres la cosa grupal les cuesta un poco más, lo hacen más en la intimidad de la consulta, pero sistemáticamente recurrimos más a las pistas que nos dan los otros para ver qué es lo que podemos cambiar en los otros, y nos cuesta asumir que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Nos recordemos que estamos en la radio Universidad de Chile, estamos en el Twitter también, @conversando_posi, con Jaime Larraín, Cristina Vasconés, Aleca Vial y Ricardo Foil, que les habla. Yo tengo una duda para los dos, digamos, respecto al concepto de personalidad y lo que es ir más allá de la personalidad, porque cuando uno habla con muchas personas u otros dicen, no, esa persona tiene una gran personalidad, pero la personalidad es algo programado, algo mecánico. ¿Cómo podemos ir más allá de la personalidad? Bueno, esa gente que dice que tiene mucha personalidad, no es personalidad lo que tiene, porque todos tenemos personalidad. Lo que tiene es la autoestima demasiado alta. Entonces lo que proyecta es una actitud de superioridad frente a los demás. O los demás se ven, teniendo autoestima baja, se ven inferiores a ese. Todo es relativo. El problema es compararse. No hay que compararse. Ahora, la personalidad es por definición, una máscara. Claro. La palabra persona viene del griego de máscara, ¿no? Que es ocultar algo. Entonces, pero siempre se habla de la máscara para ocultar algo que está dentro y que uno sufre o que no quiere que se vea. Pero también sirve la máscara para mostrar algo que uno quiere mostrar. Entonces hay muchos tipos de máscaras. Hay máscaras de colores, con plumitas, de todos tipos, de tal manera que uno muestra lo que en determinado momento y a nivel inconsciente quiso mostrar desde pequeño. ¿Para qué? Para ser amado. Por lo tanto, todas estas 9 tipologías en el fondo son estrategias para sentirse amado. Ese es el objetivo final. Entonces hay una parte que uno oculta y una parte que quiere mostrar. Y ninguna de esas dos partes es yo. Es la real. Es lo real. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el yo? Porque cuando uno nace, la guagua no sabe quién es yo. No le preocupa. No le preocupa ni le inquieta. No. Ni tiene... Entonces ese yo, y lo pongo en el libro, es un yo que se va en construcción a lo largo de la vida, en paralelo con el ego. Lo que pasa es que está muy de moda echarle la culpa al ego de todo.
El ego, ¿qué es el ego? ¿Para qué sí nos sirve? ¿Para qué no? El ego sería la máscara. El ego es la máscara. Claro. La Entonces, personalidad que elegimos para defendernos del medio. Para defendernos y para dar alguna apariencia que nos parece razonable y querible. A veces funcionamos toda la vida con eso. Claro, la mayor parte de la humanidad. Exactamente. ¿Ya? Y del tiempo. Sí. Entonces, ¿cuándo empieza a aparecer el yo en la vida de una persona? Cuando empieza a tener la capacidad de observarse a sí mismo. Y decir, parece que eso no soy yo, lo que está pasando. Debe ser el ego. Entonces empieza una pugna entre el yo y el ego a lo largo de la vida. Y finalmente, cuando uno se muere, es una sumatoria. Yo siempre lo grafico con un código de barra. El yo serían las rayitas blancas y la rayita negra el ego. Entonces uno tiene una sucesión de rayitas y barritas a lo largo de la vida, y eso fue la experiencia humana, la condición humana que nuestro espíritu se experiencia aquí. Y en ese sentido, Cristina, en los fracasos, por ejemplo, relaciones de pareja, se da principalmente porque uno se casa con una máscara específica de otra persona y va cambiando esa máscara y ya no le va gustando. Sí, yo diría de que una de las cosas más terribles que sucede al interior de las relaciones de pareja, y yo creo que es el gran colapso en general de la vida de cualquier ser humano, tiene que ver con el desconocimiento absoluto de quiénes somos. Andar con... Y yo creo que esto es lamentablemente una cosa que los sistemas han proporcionado. Se han instalado como mega verdades de que hay ciertas cosas que hay que dejarlas a libre albedrío, que la química, qué sé yo. Y sin embargo, hoy día claramente las relaciones de pareja están en crisis. Hay un nivel de separación y de frustración y descontento generalizado. Y que eso hace de que en vez de ocuparnos del tema, andemos más hacia adentro. Una de las cosas que a mí lamentablemente más me cuesta ver con lástima es ver que la gente prefiere irse a taconeras. No tengo nada contra los zapatos, pero que no hacerse cargo de las quejas con los que nos andamos lamentando. Pero fíjate que una de las cosas que decía Jaime, que a mí me parece que también es importante decirlo, hay ciertos aspectos de nuestra personalidad que, entendiendo que efectivamente se pueden estar conectando con ciertas cosas que no necesariamente nos hacemos cargo del origen, sí nos dan satisfacción. O sea, por ejemplo, si por ABC motivo yo aprendí desde mi infancia que buscando este reconocimiento me esfuerzo y me convierto en una persona competitiva, efectivamente, que tiene costos, está bien. En la medida que yo me conecto con eso, lo hago bien, yo veo la cara de satisfacción de muchísimas mujeres y muchísimos hombres que cumplen sueños y se ven con sorpresa los logros que van adquiriendo. Ahora, ¿eso está mal? ¿Por qué va a estar mal? Yo no creo de que todos nos tengamos que desechar de ciertas cosas que sentimos que nos constituyen y de los mundos que hemos venido habitando. Ahora, el asunto es tomar conciencia de que quizás ese patrón que me sirve para ciertos espacios no necesariamente me sirven para los otros, y ahí está el problema. Entonces, primero que nada, tomar conciencia, así vengo siendo, y no nací así fui adquiriendo esa habitualidad, pero tanto como adquirí ese aprendizaje, también puedo adquirir otro, dado que, por ejemplo, en el mundo de las relaciones interpersonales, para el amor o para la paternidad o para las relaciones sociales, esas herramientas no me sirven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, paso a llevar, porque no me detengo a conectarme con el otro, porque no soy empática, por miles de razones. Entonces, una de las cosas que yo dejo establecido con la gente, no se trata de que tienes que abandonar todo lo que tú fuiste. Claro. Se trata de que tengas desde esta conciencia, desde este autoconocimiento, tengas la opción de elegir y saber que hay un menú a disposición tuya y sobre eso ir modulando, y de eso se trata el desafío de la vida, ¿no? Perdona, una cosita, fíjate que más aún, porque esa pregunta es muy recurrente en los talleres. Bueno, ¿y si me desprendo de todo el ego, quién soy? Es una sensación de vértigo y de vacío, pero espantoso. Entonces le digo, no, si no hay que deshacerse de eso. Lo que hay que deshacerse es de la dependencia emocional que tenemos de ese ego para obtener un resultado. Por ejemplo, el eneatipo 2 es una persona generosa, pero siempre está esperando la recompensa.
El día que esa persona no espere la recompensa, porque evolucionó, va a ser el experto en generosidad. Por lo tanto, bienvenido al mundo. ¿Entiendes? Entonces, todos son bienvenidos al mundo en la medida que sean sanos. Claro. El que es hiperactivo, el 3, y competitivo, será competitivo, pero no estará esperando el reconocimiento. Es ahí donde está aclarando y complementando lo que dice Cristina. Claro, y es de la sinceridad. O sea, yo hago aquello ya no solamente porque estoy esperando este reconocimiento, sino porque disfruto ese esfuerzo. Y si soy generoso, primero que nada partir con ser generosa conmigo misma, no necesariamente como una máscara para transparentar que en el fondo tengo carencias y que ando pidiendo amor a manos llenas, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema muy interesante, pero tenemos unos mensajitos también, ¿o no, Edgardo? Sí, tenemos unos mensajitos, unos regalos que le hicimos a Jaime y Cristina Sí. también, de Melipaz, productos para el resfrío. Cuando empieces a sentirte estresado, bueno, aquí nuestros invitados nunca están estresados. No tienen cara de Intenta estresados. hacer una sola cosa a la vez, a una lista de todo lo que debes hacer y prioriza estos puntos de la lista. Esto puede fomentar sentimientos de logro y confianza. Disfruta las cosas simples de la vida, los síntomas del estrés, déjaselo a Melipaz, el tranquilizante natural que alivia los síntomas del estrés como el colon irritable o la tensión diaria. Lo encuentran en todas las farmacias del país. Exige Melipaz, cambio lo natural de NOP. Y la revista Mundo Nuevo, que está excelente. Pasos hacia una nueva economía, está todo cambiando con la economía. Sí, sí. El fantástico viaje de las flores de Bach en bol de oro. De hecho, Jaime en su libro tiene unas recomendaciones de flores de Bach relacionadas a los enetipos. Hay que crear conciencia porque el cambio es personal, y la espiritualidad en la nueva era, entre muchos otros artículos. Y aprovechando eso, Aleca, quería preguntarle, bueno, a Cristina también y a Jaime, respecto a lo que tú planteabas. Claramente la vida tiene el claro y el oscuro, y para poder ir a la luz tenemos que meternos en lo oscuro, digamos, ponerle un nombre, que es todo el aspecto de la personalidad. Entonces, ¿cuál es la importancia también de hacer ese trabajo, primero de aceptación y de la autoobservación, para poder después tener una relación de pareja madura y con un amor mucho más auténtico? Mira, yo soy una fanática de estos procesos, Edgardo, porque de verdad soy una optimista. Creo que todo lo que está sucediendo a nivel general, ya sea de política, a nivel mundial, todos los desastres, yo espero que todo esto, más allá de la catarsis, sirva porque en algún minuto los seres humanos nos hagamos cargo. Nos hagamos cargo en el sentido de buscar una salida. Y yo creo de que todo esto parte por emprender un nuevo camino, que ya no sea suficiente la mirada técnica, esos aprendizajes tan obligatorios, pero que en definitiva no necesariamente nos engordan como seres humanos, no nos alimentan. Entonces, yo soy una optimista, y desde ahí, claro, no solamente es para la relación de pareja. Sobre todo, yo lo que más le digo a la gente, yo no hago talleres para que busques un nuevo amor. Parte con un amor personal, un trabajo que haga que tú, a partir del autoconocimiento, que te reveles quién eres, poder hacerte cargo de aquello que te puedes hacer cargo. Hay cosas de las que no puedes transformar. Tú no puedes cambiar tu biografía, no puedes cambiar aquellos hechos que te impactaron. La soledad, el dolor, el miedo, todo eso va a ser parte de las mochilas con los que cargamos. Pero sí puedo acomodar eso en mi espalda, puedo ir haciendo un caminar más amable, más compasivo. En la medida que yo hago eso, evidentemente voy a mirar un nuevo caminar, y voy a establecer relaciones desde ahí, desde la confianza, sin seguir con esas voces ocultas que son torturantes y que nos hacen no solamente elegir parejas equivocadas, sino tener una relación propia que en el mejor de los casos es negativa, pero la gran mayoría ni siquiera la tiene. Entonces, esa es mi esperanza, ese es mi optimismo. Y el caso tuyo, Jaime, con tus pacientes o tus clientes, como los mis víctimas, como digo yo, a través del diagnóstico con los genotipos, ¿tú has visto cambios potentes en las personas al tener claro cómo es su mecánica, cómo es su funcionamiento? Hay una primera etapa de la terapia, que es tomar conciencia de este dolor basal,
y ver cómo se manifiesta en el día a día. ¿Por qué llamas basal, dolor basal? El de infancia. Estos 6 básicos, ¿se Que acuerdan? es inconsciente, pero que se manifiesta en todo. Por ejemplo, una persona que ha tenido el dolor basal del rechazo, en el presente se manifiesta, por ejemplo, que quiere ser muy simpático en las reuniones sociales, que quiere ser muy florero, que anda siempre con la tallita, que siempre se anticipa y cuando nota que está diciendo algo que no corresponde, lo corrige, lo adapta y lo muestra de otra manera rápidamente. O sea, tiene un gran entrenamiento y unas antenas para detectar el rechazo, pero él no lo sabe. Entonces yo les doy ejercicios de semana en semana hasta que son ejercicios que tienen que gastar dinero, o sea, porque la gente parece que se mueve por dinero. Entonces, cada vez que se detecte que está teniendo el síntoma del rechazo, tiene que pasar una moneda de 500 pesos a una bolsita y la mañana siguiente entregársela a un malabarista de un semáforo. Así que hay varios malabaristas ya millonarios. Son como recordatorios. Exacto, porque es un hábito, ¿eh? Y ese hábito y ese patrón se repite hasta que tú te das cuenta lo ridículo que es todo el día estar intentando ser aceptado. Claro. Entonces ahí se produce ya un primer cambio. Y luego viene probar, no hacer nada, por ejemplo, no llamar la atención, no hacerse ver, etcétera, etcétera, en una fiesta, pasar piola y comprobar por sí mismo que nadie dejó de quererlo, que no pasó nada. Entonces yo digo, ya pachó, ¿eh? No, cuando ya no pasa nada, es cuando tú dices, en realidad, todo este esfuerzo que he gastado en mi vida en querer ganarme a los demás, no tiene sentido. Entonces empiezas a ser una persona más relajada, más tranquila, más equilibrada, y empiezas a ver que puedes a desarrollar aspectos que nunca desarrollaste porque esto te comía todo ese interés, ¿no? Claro. Bueno, les recordamos que estamos con Cristina Vasconés y Jaime Larraín en Conversando en Positivo, hablando de la personalidad y el sufrimiento. Vamos a ir a unos mensajes y a la vuelta seguimos en esta plática. Bailando. Ya, por amor. ¿Por qué tienes esa cara, oye? Mi amor, es que estoy sacando puentes y este mes está difícil. Vamos a tener que retarnos para llegar a fin de mes. Ya, pero si no es tan grave. Pero ¿cómo no va a ser tan grave? Ya pues, si es necesario nos apretamos, ya lo hemos hecho antes. Relájate. Te falta Melipaz. ¿Por qué mejor nos llevamos a los niños al parque y disfrutamos un ratito los 4? Disfruta las cosas simples de la vida. El estrés, déjaselo a Melipaz. Tranquilizante natural que alivia los síntomas del estrés, como el colon irritable o la tensión diaria. Con Melipaz, cámbiate a lo natural. Todos los viernes a las 20 horas nos encontramos con la metrópolis de los ciudadanos. Cito Gems, pecados y virtudes de la ciudad. Cito Gems es una gentileza de Hacienda Picarquín, naturaleza y encuentro. A 50 minutos de Santiago, a los pies de la precordillera de los Andes, en la comuna de Mostazal lo espera un lugar acogedor, tranquilo y seguro, ideal para seminarios y cursos de capacitación, excursiones, campamentos, celebraciones de empresas, paseos familiares, de colegios, festivales y muchos otros eventos. Picarquín, encuentro con la naturaleza. Reservas e informaciones al fono 2-299-892-60 o al correo picarquín@picarquín.cl. Y el Centro de Óptica y Fotónica CEFOP de la Universidad de Concepción se suma al Año Internacional de la Luz como único centro en Chile especializado en investigaciones sobre la luz y nuevas tecnologías aplicables a diversas actividades industriales. Más información en www.cefop.cl. Comenta, opina, infórmate, comparte, analiza la actualidad en diario.uchile.cl. Bueno, estamos nuevamente aquí en Conversando en Positivo, en la FM 102.5, la radio que piensa. Estamos con Cristina Vasconés, sí, y con Jaime Larraín, y también con Aleca Vidal y Ricardo Fogel. Hablamos antes del sufrimiento también. ¿Es necesario sufrir para crecer? ¿Es necesario el sufrimiento? Mira, yo hago una distinción entre la palabra dolor y sufrimiento. Dolores va a haber siempre, es parte de la condición humana que haya dolores y enfrentarlos, superarlos, tener los duelos respectivos, etcétera, etcétera. El sufrimiento yo lo definí para que sea más fácil y más terapéutico trabajarlo,
como el apego a un dolor en el tiempo. Es decir, si yo me quedo pegoteado en un determinado dolor, y ese dolor entonces me aparece en el futuro, permanentemente manifestado en el consciente o en el inconsciente, ahí yo tengo la sensación de estar sufriendo porque no sé cómo salir de ahí. Entonces el sufrimiento en realidad no enseña nada, hace sufrir nomás. El dolor sí enseña. Esa es la diferencia que yo haría. O sea, hay que recordar que todo esto tiene que ver con las interpretaciones, que tiene que ver con el gajo de juicios que yo tengo alrededor. Si, por ejemplo, yo vengo de una cultura en donde la religiosidad es muy presente, es bastante probable que tenga cierta fragilidad con ciertos temas. Por lo tanto, tiene que ver con la individualidad. A mí me sucede, fíjate, de que en el tema de las relaciones de pareja, de las cosas que la gente tiene a mano, básicamente, y que se relaciona con aquellas cosas que como que estamos más acostumbrados a escuchar, la gente llega más, fíjate, más que preguntando por, mira, yo puedo tener este problema, el tema de la autoestima. Yo creo de que se instalan ciertos temas y tendemos a no tener más curiosidad. Nos quedamos con eso que nos provee la sociedad, los medios de comunicación, qué sé yo, las conversaciones. Y el tema de la autoestima yo creo que se instaló. Ahora, pocas personas realmente nos hacemos cargo y sabemos, indagamos un poco más, profundizamos más, ¿qué significa la autoestima? Fíjate de que la expectativa casi es como, mira, yo tengo como, casi como que nací sin autoestima. Tengo el problema de la autoestima y lo convierte como si fuera algo como que se adquiere, se compra, yo siempre hago la caricatura. Ustedes piensan de que van a pasar por una nube de color y que yo les voy a inyectar a algo. No, la autoestima tiene que ver con la voz interior acerca de aquellas cosas en donde yo instalo mis fortalezas, la autovalía, la mirada que tengo de mí misma, entendiendo que hay ciertas cosas en donde incluso no significa que tenga una devoción a mí mismo, pero puedo tener una mirada crítica de ciertas debilidades, y así y todo con ese paquete completo yo me quiero, me compadezco de mí mismo. Sí, perdón, con respecto a eso justamente les quería preguntar, hablaste del observador, Jaime. Entonces, ¿cuál es el observador que tenemos que entrenar o cuál es el observador de nosotros mismos que tenemos que mantener vivo? Observar mis fortalezas, como está diciendo Cristina, observar qué es lo que me genera sufrimiento, es decir, la conciencia, ¿a qué tengo que estar despierto y consciente? Es que mira, si tú te haces esa pregunta y teniendo la autoestima baja, tu mente no la va a responder. Entonces, yo creo que hay un camino más corto, que son las emociones. Entonces, preguntarse por qué en este momento estoy enrabiándome, o por qué estoy triste, o por qué estoy deprimido, o por qué estoy bajoneado. Y siempre atribuirlo a que me está pasando a mí, no culpar al otro. Porque de repente te insultan en el auto y tú contestas con un garabato y la culpa la tiene el otro. Pero el tema es por qué me enojé yo con la acción de ese auto. Que se me cruzó por delante, claro. Y entonces yo me enojé. Entonces la culpa no la tiene él. En teoría, quizás para los carabineros sí, pero para mí no. Es que a mí me molesta que, por ejemplo, que la gente no respete las reglas del juego de una sociedad. Entonces ahí yo descubro que tengo una creencia, un deber ser de que las cosas tienen que ser de una determinada manera, y cada vez que no son de esa determinada manera yo me enojo o me frustro. Es más o menos lo mismo, ¿no? Una variación. Ahora, disculpa, es que para complementar me acuerdo de Eckhart Tolle, cuando justamente le hicieron una pregunta por el enojo. Entonces él decía, mira, y sobre el observador, él decía, pon el enojo fuera de ti y obsérvalo, porque a medida que lo vas a ir observando vas a ver cómo te gatilla a ti, y a poco de alguna otra forma ya te va a gatillar menos, porque te identificas, porque él habla de que los pensamientos son formas. Entonces ese enojo es producto de las formas que tenemos incorporadas en el cerebro, producto de toda nuestra historia
y de nuestra Y personalidad. de creencias que tiene uno De las sobre uno creencias, mismo. claro. Uno tiene un autorrelato. Yo parto siempre en los talleres diciendo, a ver, escribe en un papel quién eres. Aparte los datos de filiación, si es casado o soltero, ¿no? ¿Quién eres? Y es la pregunta más difícil que se le puede hacer a un ser humano. Claro. ¿Quién eres? Súper. Y después, ¿Ah? ¿qué quieres ser? Y después, ¿quién ¿Qué quieres quieres la ser? vida? ¿De qué te quieres deshacer y qué quieres conservar? Son las grandes preguntas, ¿no? Porque hay cosas que a uno le molestan de sí mismo, pero no sabe bien por qué le molestan. Entonces, cuando te empiezas a hacer esas preguntas, está operando el observador, que es tu pregunta. Claro. ¿Te fijas? Y con respecto a eso, para los dos, ¿qué creencias nos producen bienestar? Porque me imagino que no todas las creencias son negativas. ¿Y qué creencias malestar? Es que va a depender absolutamente de algunos estadios, lo que hablábamos hace un rato. Para algunos espacios hay ciertas creencias, por ejemplo, el tema de los desafíos. Son absolutamente adecuadas en la medida de que yo vuelque mi mirada hacia mí mismo y, como decía Jaime hace un rato, no se siga relacionando con la búsqueda de reconocimiento externo, sino tan simplemente conectarme con la autosatisfacción de alguna meta que quiera cumplir. Por lo tanto, tener una creencia adaptada hacia mí misma, que la vida puede ser un campo exquisito de desafíos, está muy bien. Ahora, el problema está cuando yo extrapolo esa creencia hacia otros espacios, que no necesariamente es así, sobre todo para las relaciones interpersonales. Cuando yo comienzo a instalar ese manejo de creencias en un deber ser de cómo la vida tiene que ser, y desde ahí comienzo a regir las relaciones con los otros, ahí estamos en problema. O a imponerlo, ¿no? A otros Claro. también. Mira, un ejemplo al respecto. Por ejemplo, la tipología 1, ¿ah? Que es la persona esforzada, el deber ser, etcétera, son detallistas. ¿Ah? Bueno, es muy largo describirlo en el programa, pero esas personas tienen de telón de fondo de todo lo que hacen la palabra esfuerzo. Todo lo que signifique esfuerzo, para ellos tiene valor. Esa es la 1, la personalidad 1. En cambio, con el tipo 5, el esfuerzo no es la palabra clave, porque de hecho le cuesta pasar del pensar al hacer. Entonces, el 1 le debería conviar un poco de esfuerzo al 5, ¿ah? Y el 5 le debería decir, oye, relájate, piensa antes de ser tan ¿cómo se llama? Tan temperamental, ¿no? En fin, por lo tanto, no, a tu pregunta, si hay creencias buenas o malas, va a depender para quién. Okay. ¿Ya? Lo que sí es importante es que toda nuestra percepción de la realidad son creencias. Y lo que pasa es que la mayor parte de la gente creen que son la realidad. Entonces, cuando tú crees que es la realidad, tú quieres convencer al otro de que tú tienes la razón. Claro. ¿Ya? Y quieres cambiar al otro, y ahí ya se funó todo. Porque cuando uno no acepta al otro tal cual es porque crees que tienes la razón. Y que tu creencia es la realidad. Es solo una creencia. Ahora ahí entramos de nuevo al tema de Tolle, que en el fondo él dice que uno tiene que ir más allá de las creencias, que es el trabajo espiritual. En el fondo, darse cuenta que las creencias son parte de las formas de nuestros pensamientos y que son cosas adquiridas, y que para poder lograr una conexión más hacia el mundo interno tenemos que ir dejando fuera las creencias, ya sea malas o buenas, sino todo dogma, toda idea. Pero quizás no deshacerse, ¿eh? Pero tener conciencia de que son creencias, y por lo eso, tanto, si tú tienes otra, claro, es igualmente respetable que la mía. Claro, sí, pero porque no sé si podríamos vivir en un mundo sin creencias, ¿o sí? No, fíjate que no se puede. No, porque sin ideas. Cuando tú eliminas una creencia, tienes que reemplazar por otra. La tienes que reemplazar por otra. Y compruébalo con cualquier creencia que tú tengas, y te vas a dar cuenta que si tú crees en algo y dices, no, ya no creo en eso, estás creyendo que en eso no es. Es otra creencia que es la negación. Pero sigue siendo una creencia. Es que hay un problema de lenguaje, porque empiezas a decir no creo, pero si tú cambias el lenguaje y ya no hablas de no creo, puedes ir sacándote las creencias. Bueno, finalmente de eso es lo que habla, es lo que trata la maravillosa teoría de la plasticidad neuronal. Finalmente es no tener una sola gran carretera, sino tener una cantidad infinita de caminos alternativos a los que tú puedes echar mano en la medida de la conciencia, a los que puedes recurrir y finalmente no quedarte empantanado en uno, ¿no? Mira, yo tenía una creencia, un autorrelato sobre mí mismo, que lo puse en el libro, porque es bien ridículo, sobre mí. Yo decía, yo soy un caballero. Era una declaración
¿Por qué? Porque yo creo en el diálogo entre las personas, no creo en la violencia, creo que hay que ser civilizado, creo que eso no contribuye a nada, y entrar en el plano de la grosería o de la agresión sería una ordinariez. ¿Ya? Ese era todo mi relato mental inconsciente, del caballero. Pero sin embargo, de repente me topé con una persona que era muy agresiva y que me garabateaba. Y yo quedaba sin poder responder a esa persona. ¿Por qué? Porque mi mandato era ser caballero. Pero me corría la rabia por dentro. Entonces, uno tiene que relativizar esa creencia. Entonces, yo soy caballero la mayoría de las veces. Entonces, esa es la nueva creencia. Entonces, la relativicé y me permite que cuando me encuentre con esa persona y se me insulta, le voy a pegar un buen puñetazo en el hocico. Y además también sucede en paralelo de que cada creencia siempre va a estar asociada a una emocionalidad, a una emoción. Y hay cierto rango de emociones que son más difíciles de sobrellevar. Por ejemplo, es mucho más fácil lidiar incluso con la rabia que con el miedo. Ahí los seres humanos le hacemos el quite al miedo o al dolor. Entonces a mí también me sucede que muchas veces cierto tipo de manojo de creencias, inmediatamente mi piloto automático es, me enfurezco, soy bastante más chispita. Y cada vez que estoy en eso, de manera sistemática, me pregunto, ¿qué es lo que hay de fondo? Y lo que hay de fondo, sistemáticamente, siempre hay un miedo. Porque el miedo trata de no salir, porque nos cuesta lidiar, entonces lo enmascaramos. Lo enmascaramos con otra emocionalidad. Claro, bueno. ¿Y cómo podemos dejar salir el miedo? ¿Cómo podemos, nombrándolo, por ejemplo? ¿Tengo miedo? Tal cual, llamándolo. Mira, al miedo no hay manera de evitarlo. Cuando hay una situación de miedo, en definitiva hay un juicio de fondo que tiene que ver con la amenaza, el sentido de amenaza. Hay algo que se está saliendo de su lugar, por lo tanto, esa frase tan laureada, está saliendo del espacio de confort, es cierto, estás o cambiándote de casa, o tambaleando en algo, o en definitiva estás en la incomodidad, en la incertidumbre. Desde esa incertidumbre es legítimo, es humano, es evolutivo que tengas un sentido de amenaza, por lo tanto tengas miedo, por lo tanto no tienes que evitarlo, tienes que sentarlo al lado tuyo, caminar con el miedo y hacerte cargo. Poco a poco, como los niños, prendes la luz, te das cuenta que no hay cuco y finalmente sigues. Si no, vas a tener que hacer acciones, pero evitarlo no es la salida. Claro, de hecho se plantea que los altos grados de neurosis que existen en el mundo son productos de bloqueo. Y los bloqueos son por los miedos que tú planteas, porque no salen. Claro. Entonces se van transmitiendo, se van generando neurosis y, además, culturalmente, y enfermedades mentales. Las enfermedades, o sea, lo que hace el cuerpo es somatizar, y es básicamente por miedos que están ocultos. Miedo a la desprotección, miedo al abandono, bueno, todo lo que Jaime nos ha traído. Jaime, estamos hablando de las emociones. ¿Qué son las emociones? Porque todas se sienten distintas, pero ¿qué son? ¿Son una energía? ¿Qué son en definitiva? Mira, en Oriente la palabra emoción no tiene la connotación que tiene acá en Occidente, que es como lo contrario de la razón. Lo racional es lo emocional. No, podríamos decir que cualquier pensamiento, el que sea, el más neutro, el más aparentemente científico, tiene una emoción implícita. Cuando un científico dice, acabo de descubrir una galaxia mirando el telescopio, está feliz. Lo que pasa es que no salta ni grita, pero está feliz. O sea, siempre está presente. Entonces es como un archivo, el pensamiento es un archivo y la carpeta de ese archivo es la emoción. Entonces uno tiene motores de búsqueda para recuperar esos recuerdos a través de la emoción o del contenido o del autor, igual que en una biblioteca. Sí, muy buena la metáfora. Y entonces estas emociones, yo incluso les cambié un poco el nombre porque está tan trivializado esto que le llamé los sensores del alma. Es decir, son aquellas, equivalen a los 5 sentidos que te permiten sobrevivir en el mundo exterior, hacia afuera, tu organismo, para no morir. Los sensores del alma son aquellos sensores que te permiten la sobrevivencia interna. Como del espíritu. Del espíritu. Entonces te están diciendo,
porque te estás enojando, porque estás triste, te están enseñando cosas, te están diciendo algo pasa ahí adentro, ojo, ten cuidado, o revisa por qué eres tan rabioso, revisa por qué eres tan melancólico, revisa por qué ciertas cosas te molestan y otras no. O sea, te señalan lo que tienes que observar, de Sí, alguna manera, el exactamente. camino. Son el faro del observador. Ay, qué interesante. Si me permite, yo voy a hacer una promoción de MCA Festival, Mente, qué bien, Cuerpo y pues. Alma. Sí, Bien, me parece. claro, Sí, estamos todos sí. esperando. Bueno, el concepto de MCA es viviendo la transformación, porque claramente el mundo está viviendo una transformación brutal en todas las áreas. Sí, Y la idea de MCA es poder vivir y aprender y experimentar y nutrirse de todo eso. Tenemos más de 110 relatores, 150 actividades, tenemos 8 salas, una área especial de nutrición saludable, otra sala especial huertos orgánicos, otra sala de talleres. Hay más de casi 170 empresarios chicos con distintos productos, servicios, tecnologías relacionadas a la mente, al cuerpo, al alma, a las emociones. Así que todos invitados, y acá nuestros invitados, cada uno tiene una charla distinta. Cristina va a hablar de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Por qué siempre elegimos los mismos pasteles? Ay, ¿por qué seguimos siendo pasteles? Esa es la pregunta. ¿Sí? Si uno también es un pastel. Sí, Ah, somos claro, todos, somos andamos todos. pasteleando. Sí, claro, y Jaime va a hablar del enagrama eco, ¿no? Ahí vas a poder profundizar y poder hablar un poquito más de lo enatipo, así que todas las personas... Y lo voy a relacionar mucho con el contenido general del evento, que es el tema de la conciencia. Es correcto, Sí, viviendo la cómo transformación de la conciencia. A través del enneagrama eco uno puede tener una herramienta para acceder a mejores niveles de conciencia. Ese va a ser el enfoque. No voy a contar el contenido, porque si no va a ir nadie. Porque 4, 5 y 6 de septiembre tienen el sitio web www.mca Festival, está todo el programa, están todos los relatores, pueden encontrar toda la información. La verdad es que hay mucho interés de distintos lados. Es rico ver tanta gente joven que llega también a todos los Eso es lo más jóvenes, bonito, de ver gente que... de edad, es transversal, todo el mundo que quiera crecer, ¿no es cierto?, iluminarse. O sea, yo creo de que el homenaje inicial que te hizo Jaime, de verdad, a mí me parece que es tremendamente justo, porque una época en donde estamos saturados de la catarsis. Yo creo que todas las redes sociales estamos... Expulsando. Claro, de la catarsis, pero la verdad es cuesta mirar lugares realmente en donde se haga alguien que se haga cargo. Y yo te saco el sombrero porque te has mandado una actividad bastante épica de juntar todo eso que tiene que ver con tomar la rienda, dejar la queja, que no es poco. Oye, Cristinita, a propósito de eso, entrando un poco, porque queda poco tiempo, sobre tus consejos. Primero, bien cortito, ¿qué significa que siempre tenemos el mismo pastel? Mira, yo la verdad es que no me hago cargo de eso, porque la verdad es ¿Quiénes que son los pasteles? los pasteles yo te diría que tienen que ver con el descompromiso, pero en esencia, a ver, las mujeres utilizamos eso, por no poner un palabrón en la boca, que es la queja femenina de que los hombres son todos unos tal por cual. Se limitó a hablar de los pasteles, pero yo asumo Cristina Vázquez Guerrero toda su vida fue un pastel. ¿Por qué? Porque andaba con un gran velo desde ahí, pidiendo amor, pidiendo que el otro haga lo que yo no era capaz de hacer. Yo creo que el andarse pasteleando es no hacerse cargo. Y eso puede ser porque me hago la bonita y me cuadro en una relación, porque en realidad no me estoy cuadrando, estoy haciendo que el otro haga una tarea que yo no estoy siendo capaz. Esa es la esencia del pastel. Ahora, tú tienes 5 consejos que le das a las mujeres, me da la impresión, ¿no? Ya. Deja de mirar solo hacia afuera. Sí. No pierdas tu tiempo al compararte con otras u otros. Aumenta el bienestar. Toma conciencia de tus emociones y sueña con algo. Exactamente. Mira, esos son... yo lo escribí para un artículo que tenía que ver con el cómo me amo, cómo elaboro esta especie como de base para tener una relación positiva conmigo misma. Dejar de esperar, por lo mismo que estamos hablando, que el otro me haga la vida, sino comenzar a construirme yo una vida. Siempre lo que sostengo es, no hay nada más atractivo, ya sea hombre o mujer, que ver un ser humano satisfecho por la vida. La felicidad es como
el azúcar, la miel para cualquiera. Nadie le gusta andar con una persona triste. Y ojo, yo no estoy diciendo que el dolor sea malo. Los seres humanos tenemos que vivir las emociones que tenemos. Pero si yo estoy a cargo de mi vida, comienzo a hacerme cargo de mis espacios, a hacerme cargo de mis relaciones, a hacerme algo que me haga sentido en la vida, efectivamente voy a traer varias alternativas en cualquiera de los niveles que yo quiera de una relación. Por lo tanto, no pasa por ir a buscar una relación, pasa por tener una relación positiva, plena contigo mismo. Y para ti, Jaime, ¿cómo ha sido la experiencia de vivir, de ser el compañero de una coach de pareja? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje? Es que nosotros no nos coachamos en casa. Vivimos una vida real. A nosotros, a los hombres, sobre cómo podemos mejorar nuestras relaciones de pareja. Mira, bueno, nosotros comentamos bastante, es un tema que nos une, el hablar de todo esto, del crecimiento, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y yo creo que, mira, yo si hubiera conocido a Cristina hace unos 10 años atrás, no la habría ni mirado. ¿Ya? Porque ¿cómo eras? Y ella tampoco me hubiera mirado a mí. ¿Ah? Todo esto ocurre por reconocer que ambos estamos en proceso de cambio permanentemente, da lo mismo, y que en la medida que nos hacemos nosotros de espejo, mejoramos, cada uno mejora en lo que es cada uno. Y yo creo que un tema requete importante es el respeto a lo que es el otro y la aceptación de que el otro es como es, y punto. Aunque de repente uno se enoje, o aunque no te parezca, o se pelee, pero finalmente yo creo que eso es lo más bonito. Bueno, nos quedan 2 minutos. Sí, nos va quedando muy cortito. Cristina, mira, eso. Dale un mensaje a toda nuestra comunidad de positivo y positiva. Mira, si yo puedo, aunque suene redundante, decir algo, es por favor abandonemos la queja, abandonemos la inercia, la autolamentación. Hagamos algo, lo que quiera que sea. Yo creo que hoy día hay una parrilla enorme, a mí me dicen, pero ¿y será bueno leerse tarot? Haz lo que sea, lo que sea necesario para salirse de ese anestesiamiento completo en donde tan simplemente seguimos a la vuelta de la rueda. Yo creo que hoy cada vez más tenemos las posibilidades de agarrar las riendas de nuestra vida. Ese es todo lo que yo le deseo a cualquier ser humano. Jaimito. Mira, yo siempre comento que cuando a ti se te echa a perder el auto, lo llevas inmediatamente al garage. Y dices, ¿necesita cambiar el tubo de escape? Sí, cámbienlo. ¿Cuánto es? 180 lucas. 180 lucas, sí, 180. ¿Me lo puede bajar un poquito? Sí, 170. Ya, y uno paga, ¿no? Y cuando tienes un equivalente en el alma, ¿sí? No lo reparas. Te haces el tonto y lo postergas y lo tuteas para el futuro. Entonces hay un tema de que tenemos que optar por tener cosas o ser alguien. Yo creo que ahí el foco está en que si uno se propone ser más que tener, de hecho la perspectiva sobre lo material te cambia. Así es. Y te empiezas a vincular con otra gente y no empiezas a escuchar conversaciones estúpidas que me compré esto y te lo compraste, y que al final uno dice, ¿hasta cuándo? Muchas gracias, Jaime. El sitio de Jaime es www.eco2013.cl, www.eco2013.cl, y el de Cristina es cristinacoach.cl. Ahí tienen toda la información y más de Cristina y Jaime. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta nuestros auditores, un abrazo, hasta el próximo miércoles. Recuerden que hoy día a las 12 pueden escuchar el programa también. Así es. Hasta luego. Hasta luego, gracias por escucharnos. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.